Capítulo 1. El camino hacia el éxito. Análisis fundamental, técnico o mental. Título. Lo primero. Análisis fundamental. ¿Recuerda cuando el análisis fundamental se consideraba la única manera correcta de hacer trading? Cuando empecé en el trading en 1978, el análisis técnico era utilizado solo por un puñado de traders, que eran considerados literalmente unos locos por el resto del mercado comunitario. Algo difícil de pensar ahora. Fue hace mucho tiempo cuando Wall Street y la mayoría de los principales fondos y las instituciones financieras pensaban que el análisis técnico era alguna forma de ritual místico. Ahora, por supuesto, todo lo contrario es cierto. Casi todos los traders experimentados utilizan algún tipo de análisis técnico que les ayude a formular sus estrategias de trading, con excepción de algunos pocos, aislados en la comunidad académica, los puramente analistas fundamentales. Prácticamente se han extinguido. ¿Cuál es la causa de este dramático cambio de perspectiva? Estoy seguro de que no es sorpresa para nadie que la respuesta a esta pregunta es muy simple. Dinero. El problema con tomar decisiones de trading desde una perspectiva estrictamente fundamental es la inherente dificultad de hacer dinero utilizando constantemente este enfoque. Para aquellos de ustedes que pueden no estar familiarizados con el análisis fundamental, permítanme explicarles. El análisis fundamental son los intentos de tomar en consideración todas las variables que podrían afectar el equilibrio relativo o desequilibrio entre la oferta y la posible demanda de cualquier commodity, existencias, productos básicos o instrumento financiero, al usar modelos matemáticos principalmente que le otorgan importancia a una variedad de factores como los tipos de interés, los balances, las pautas meteorológicas y muchos otros. El analista fundamental proyecta lo que el precio debería ser en algún momento en el futuro. El problema con estos modelos es que rara vez o nunca consideran un factor que se encuentra en otras variables, como es el de los traders. La gente, al expresar sus creencias y expectativas sobre el futuro, hace mover los precios, independientemente de los modelos. El hecho de que un modelo lógico y razonable haga una proyección sobre la base de todas las variables no es de mucho valor si los traders, que son los responsables de la mayor parte del volumen de operaciones, no son conscientes del modelo o no creen en él. De hecho, muchos traders, especialmente aquellos que trabajan en los pisos de intercambio de futuros, tienen la capacidad para mover los precios en forma muy dramática en una dirección u otra, y por lo general no tienen el más mínimo concepto fundamental sobre la oferta y la demanda, ni los factores que supuestamente afectan a los precios. Además, en un momento dado, una gran parte de su trading se debe a una respuesta a factores emocionales que están completamente fuera de los parámetros del modelo fundamental. En otras palabras, los traders, es decir, quienes mueven los precios, no siempre actúan de manera racional. Por último, el analista fundamental es quien podría encontrar una predicción correcta acerca de lo que harán los precios en algún momento en el futuro, pero el comportamiento de los precios puede ser tan inestable que sería muy difícil, si no imposible, permanecer en la operación con el fin de alcanzar el objetivo. Título: el paso al análisis técnico. El análisis técnico ha existido durante todo el tiempo, ya que los mercados siempre han estado organizados en forma de intercambios, pero la comunidad de trading no aceptó el análisis técnico como una herramienta viable para hacer dinero hasta finales del decenio de 1970 y principios de 1980. El analista técnico sabía que conquistaría el mercado para que la comunidad de generaciones posteriores lo acogiera. Un determinado número de traders participan en los mercados en un determinado día, semana
o mes. Muchos de estos traders hacen el mismo tipo de cosas una y otra vez en su intento de hacer dinero. En otras palabras, los individuos desarrollan los patrones de conducta y un grupo de personas interactuando entre sí en una forma coherente colectivamente genera patrones de conducta. Estos patrones de conducta son observables y cuantificables y se repiten con fiabilidad estadística. El análisis técnico es un método que organiza este comportamiento colectivo en patrones identificables que pueden dar una indicación clara de cuándo existe una mayor probabilidad de que ocurra una cosa sobre otra. En cierto sentido, el análisis técnico le permite a usted entrar en la mente del mercado para anticipar lo más probable que pasará después, sobre la base del tipo de patrones de mercado generados en algún momento anterior. Como un método para proyectar el futuro movimiento de precios, el análisis técnico ha resultado ser muy superior a un enfoque puramente fundamental. Mantiene al trader centrado en lo que el mercado está haciendo ahora en relación con lo que ha hecho en el pasado, en lugar de centrarse en lo que el mercado debería estar haciendo en base únicamente a lo que es lógico y razonable según lo que determine un modelo matemático. Por otra parte, el análisis fundamental crea lo que yo llamo una brecha real entre lo que debería ser y lo que es. Esta brecha real hace muy difícil actuar sobre predicciones a largo plazo que pueden ser difíciles de explotar, incluso si fueran correctas. En contraste, el análisis técnico no solo cierra esta brecha, sino que también pone a disposición del trader un número prácticamente ilimitado de posibilidades para aprovechar. El enfoque técnico abre muchas más posibilidades, ya que identifica la forma en que se repiten los mismos patrones de conducta que se han producido en cada momento, periodo de tiempo, diario, semanal, anual, y cada vez se extienden en el tiempo. En otras palabras, con el análisis técnico el mercado se convierte en una interminable secuencia de oportunidades para enriquecerse. Título: el paso al análisis mental. Si el análisis técnico funciona tan bien, ¿por qué más y más de la comunidad de trading cambian su enfoque del análisis técnico del mercado al análisis mental de ellos mismos, en el sentido de su propia psicología de trading? Para responder esta pregunta, es probable que no tengas que hacer nada más que preguntarte por qué has comprado este libro. La razón más probable es que usted no está satisfecho con la diferencia entre lo que usted percibe como el potencial ilimitado de hacer dinero y lo que realmente está haciendo. Ese es el problema con el análisis técnico, si quiere llamarlo un problema. Una vez que aprende a identificar los patrones y leer el mercado, usted encontrará allí oportunidades ilimitadas para ganar dinero. Pero como estoy seguro de que ya lo sabe, también puede haber una gran diferencia entre lo que conoce acerca de los mercados y su capacidad para transformar esos conocimientos en beneficios constantes o un aumento de manera permanente en la curva de su balance. Piense en el número de veces que ha estudiado un gráfico de precios y se dijo a sí mismo, parece que el mercado va a subir o bajar, según sea el caso. Y lo que pensó que iba a suceder ocurrió realmente. Pero usted no hizo nada, salvo ver pasar el mercado mientras se angustia pensando sobre todo ese dinero que podría haber ganado. Hay una gran diferencia entre la predicción de que algo va a suceder en el mercado y el pensamiento sobre todo el dinero que podría haber ganado, y la realidad de ejecutar la entrada y la salida de las operaciones. Llamo a esta diferencia y a otras como esta un vacío psicológico que puede hacer del trading una de las tareas más arduas que puede realizar y desde luego una de las más difíciles de dominar. La pregunta es, ¿puede el trading ser dominado?
Es posible operar con la misma facilidad y sencillez que existe cuando está mirando solo el mercado y pensando en el éxito, a diferencia de abrir y cerrar operaciones. La respuesta irrefutable no solo es sí, sino que también este libro está exactamente diseñado para darle la visión y comprensión acerca de usted y sobre la naturaleza del trading. Por lo tanto, el resultado es que en realidad se puede hacer fácil, simple y sin estrés, como cuando simplemente se queda viendo el mercado y pensar en hacerlo. Esto puede parecer una tarea difícil y a algunos de ustedes puede que incluso les parezca imposible, pero no lo es. Hay personas que han dominado el arte del trading, que han cerrado la brecha entre las posibilidades disponibles y sus ganancias, pero como se podría esperar, los ganadores son relativamente pocos en comparación con el número de traders que experimentan desde distintos grados de frustración hasta formas extremas de exasperación, preguntándose por qué no pueden tener éxito consistente como lo desean desesperadamente. De hecho, las diferencias entre estos dos grupos de traders, los ganadores consistentes y todos los demás, son análogas a las diferencias entre la Tierra y la Luna. La Tierra y la Luna son a la vez los cuerpos celestes que existen en el mismo sistema solar, por lo que sí tienen algo en común, pero son de distinta naturaleza y características, tales como el día y la noche. Por la misma razón, cualquiera que abra una operación puede decir que es un trader, pero cuando usted compara las características de aquel puñado de consistentes ganadores con las características de la mayoría de los demás traders, usted encontrará que son también tan diferentes como la noche y el día. Si ir a la luna representa el éxito consistente como trader, podemos decir que llegar a la luna es posible. El viaje es extremadamente difícil y solo un puñado de personas lo han hecho. Desde nuestra perspectiva aquí en la Tierra, la luna es visible por lo general cada noche y parece tan cerca que podríamos llegar a tocarla. El éxito del trading es de la misma forma en cualquier día, semana o mes. Los mercados ponen grandes cantidades de dinero a disposición de cualquier persona que tenga la capacidad necesaria para abrir una operación. Dado que los mercados están en constante movimiento, este dinero también fluye constantemente, lo que hace que las posibilidades de éxito se magnifiquen grandemente y aparentemente estén a su alcance. Uso la palabra aparentemente para hacer una importante distinción entre los dos grupos de traders. Para aquellos que han aprendido a ser consistentes o que han roto a través de lo que yo llamo el umbral de la consistencia, el dinero no solo está a su alcance, sino que puede considerarse prácticamente bajo su voluntad. Estoy seguro de que algunos encuentran esta expresión chocante o difícil de creer, pero es verdad. Existen algunas limitaciones, pero en su mayor parte el dinero fluye a las cuentas de estos traders con tal facilidad y tan poco esfuerzo que literalmente altera la mente de la mayoría de la gente. Sin embargo, para los traders que no han evolucionado en este selecto grupo, la palabra aparentemente quiere decir exactamente lo que esto implica. Parece como si la consistencia o el éxito último de que ellos desean estuviera al alcance de la mano o a su alcance, pero justo antes de que esto ocurra se esfuma o se evapora ante sus ojos una y otra vez. La única cosa sobre el trading compatible con este grupo es el dolor emocional. Sí, sin duda han tenido momentos de euforia, pero no es una exageración decir que la mayor parte del tiempo están en su estado de temor, ira, frustración, ansiedad, decepción, traición y pesar. Entonces, ¿qué separa a estos dos grupos de traders? ¿Es la inteligencia? ¿Los ganadores consistentes son simplemente más inteligentes que el resto? ¿Trabajan más duro? ¿Son mejores analistas?
o tiene acceso a mejores sistemas de trading poseen características inherentes a su personalidad que hacen más fácil para ellos enfrentarse a las intensas versiones del trading. Todas estas posibilidades parecen bastante plausibles, excepto cuando usted considera que en la mayor parte de la industria del trading fracasan también algunos de los más brillantes y más dotados de la sociedad. El grupo más numeroso de perdedores consistentes se compone principalmente de los médicos, abogados, ingenieros, científicos, directores generales, ricos jubilados y empresarios. Además, la mayor parte de mejores analistas del mercado son los peores traders imaginables. Inteligencia y un buen análisis de mercado contribuirán sin duda al éxito, pero no son los factores definitivos que separan a los ganadores consistentes de todos los demás. Bueno, si no es inteligencia o mejores análisis, entonces ¿qué podría ser? Después de haber trabajado con algunos de los mejores y algunos de los peores traders en el negocio y haber ayudado a algunos de los peores a convertirse en algunos de los mejores, puedo afirmar sin lugar a dudas que hay razones específicas del por qué los traders consistentemente exitosos superan a los demás. Si tuviera que resumir la totalidad de esas razones en una sola, quisiera decir simplemente que los mejores traders piensan diferente al resto. Sé que no suena muy serio, pero tiene profundas implicaciones si se tiene en cuenta lo que significa pensar de forma diferente. En uno u otro grado, todos nosotros pensamos de forma diferente a todos los demás. Es posible que no siempre seamos conscientes de este hecho, ya que parece natural pensar que otras personas compartan nuestras percepciones y la interpretación de eventos. De hecho, esta suposición sigue pareciendo válida, hasta en un desacuerdo fundamental básico con alguien sobre algo que ambos hayan experimentado. Además de nuestros rasgos físicos, el modo en que pensamos nos hace únicos, probablemente aún más únicos que nuestros rasgos físicos. Volvamos a los traders. ¿Qué diferencia hay entre el modo de pensar de los mejores traders a diferencia del resto? Si bien los mercados se pueden describir como un escenario de un sinfín de oportunidades, al mismo tiempo enfrentan a la persona con algunas de las más adversas condiciones psicológicas a que se pueda exponer uno mismo. En algún momento, todo el que opera aprende algo sobre los mercados que indicarán cuándo las oportunidades existen. Pero el hecho de saber identificar una oportunidad de comprar o vender no significa que usted haya aprendido a pensar como un trader. La característica que separa a los ganadores consistentes de todos los demás es la siguiente. Los ganadores han alcanzado un conjunto único de actitudes que les permite seguir siendo disciplinados, enfocados y sobre todo confiados a pesar de las condiciones adversas. Como resultado de ello, ya no son susceptibles a los temores comunes del trading y los errores que afectan a todos los demás. Todos los traders acaban aprendiendo algo sobre los mercados. Muy pocos traders aprenden las actitudes que son absolutamente esenciales para convertirse en un ganador. Así como la gente puede aprender a perfeccionar la técnica adecuada para los movimientos del balanceo en un club de golf o una raqueta de tenis, su consistencia o falta de ella, sin lugar a dudas, viene de su actitud. Los traders que han cruzado el umbral de la consistencia, por lo general poseen una gran experiencia plagada de mucho dolor, tanto emocional como financiero, antes de adquirir el arsenal de actitudes que les permita funcionar eficazmente en el entorno del mercado. Las raras excepciones suelen ser los que han nacido de familias exitosas del trading o los que iniciaron sus carreras como traders bajo la dirección de alguien que entendió la verdadera naturaleza del trading y, más importante aún, sabía cómo enseñarlo. ¿Por qué el dolor emocional y el desastre financiero son comunes entre los traders?
La respuesta simple es que la mayoría de nosotros no tenemos la fuerza de iniciar nuestra carrera de traders con la debida orientación. Sin embargo, las razones van mucho más allá de esto. He pasado los últimos 17 años descifrando la dinámica psicológica del trading para poder desarrollar métodos efectivos para la enseñanza de los principios del éxito. Lo que he descubierto es que el trading está lleno hasta el tope de paradojas y contradicciones que pienso lo hacen extremadamente difícil de aprender para tener éxito. De hecho, si tuviera que elegir una palabra que encierra la naturaleza del trading, sería paradoja. Según el diccionario, una paradoja es algo que parece tener cualidades contradictorias o que es contrario a la creencia común o general de lo que tiene sentido para la gente. El desastre financiero y emocional es común entre los traders porque muchas de las perspectivas, actitudes y los principios que de otra manera tendrían sentido y trabajarían bastante bien en nuestras vidas diarias tienen el efecto contrario en el trading. Aquí simplemente no funcionan. Ignorando esto, la mayoría de personas comienzan sus carreras con una falla fundamental en la comprensión de lo que significa ser un trader, las habilidades que están involucradas y la profundidad a la que los conocimientos deben desarrollarse. Aquí está un buen ejemplo de lo que estoy hablando. El trading es de por sí arriesgado. Que yo sepa, la operación no tiene un resultado garantizado, por lo tanto, la posibilidad de equivocarse y perder dinero está siempre presente. Así que cuando usted pone una operación, literalmente se considera un tomador de riesgo. Aunque esto pueda sonar como una pregunta capciosa, no lo es. La respuesta lógica a la pregunta sería irrefutablemente sí. Si yo estoy en una actividad que es de por sí arriesgada, entonces debo ser un tomador de riesgo. Esta es una hipótesis perfectamente razonable que cualquier trader puede formular. De hecho, prácticamente todos los traders aceptan este supuesto y la mayoría de ellos se sienten orgullosos de sentirse a sí mismos tomadores de riesgos. El problema es que esta suposición no puede estar más lejos de la verdad. Por naturaleza, cualquier trader está tomando un riesgo cuando coloca una operación en el mercado, pero eso no significa que usted está realmente aceptando ese riesgo. En otras palabras, todas las operaciones son riesgosas porque los resultados son probables, no garantizados, pero realmente la mayoría de los traders creen que están tomando un riesgo cuando abren una operación. ¿Han aceptado realmente que el trading tiene resultados no garantizados o resultados probables? Además, ¿han aceptado plenamente las posibles consecuencias? La respuesta es irrefutablemente no. La mayoría de los traders no tienen absolutamente ningún concepto de lo que significa ser un tomador de riesgos en la forma en que el trader exitoso piensa acerca del riesgo. Los mejores traders no solo toman el riesgo, sino que también han aprendido a aceptar y abrazan ese riesgo. Hay una enorme diferencia psicológica entre asumir que eres tomador de riesgo, porque al abrir operaciones estás aceptando plenamente los riesgos inherentes en cada operación. Al aceptar plenamente los riesgos, tendrá profundas implicaciones en el incremento de su resultado. Los mejores traders pueden poner una operación sin el menor asomo de duda o conflicto. También reconocen el mal resultado. Ellos pueden salir de la operación incluso con una pérdida y no manifestarán la más mínima señal de malestar emocional. En otras palabras, los riesgos inherentes del trading no motivan a los mejores traders a perder su disciplina, el enfoque o su sentido de confianza. Si usted no está en condiciones de operar sin el menor malestar emocional posible, específicamente el miedo, entonces no ha aprendido a aceptar los riesgos inherentes del trading. Este es un gran problema, porque al grado que no ha aceptado el riesgo, es el mismo grado en que querrá evitar. Al intentar evitar algo que es inevitable,
tendrá efectos desastrosos sobre su capacidad para operar con éxito. Aprender a aceptar realmente los riesgos en cualquier esfuerzo puede ser difícil, pero es extremadamente difícil para los traders, sobre todo teniendo en cuenta lo que está en juego. ¿Cuáles son generalmente la mayoría de los miedos? Además de morir o hablar en público, sin duda perder dinero y estar equivocado están en un rango cercano a la parte superior de la lista. Al admitir que estamos mal y perder el dinero que teníamos para arrancar puede ser extremadamente doloroso y, desde luego, algo debemos evitar. Sin embargo, como traders nos enfrentamos con estas dos posibilidades prácticamente a cada momento que nos encontramos en una operación. Ahora, usted puede estar diciéndose a sí mismo, aparte del hecho de que me duele tanto, es natural que no quiera sentirme mal y perder algo, por lo que estoy dispuesto a hacer todo lo que pueda para evitarlo. Estoy de acuerdo con usted, pero también esta es la tendencia natural que hace el trading algo extremadamente difícil, aunque al parecer debería ser fácil. El trading nos presenta una paradoja fundamental. ¿Cómo podemos seguir siendo disciplinados, enfocados y confiados ante la constante incertidumbre? Cuando haya aprendido a pensar como un trader, es exactamente lo que usted será capaz de hacer. Al aprender a redefinir sus actividades de trading de manera que le permita a usted aceptar por completo el riesgo, que es la clave para pensar como un trader exitoso. Para aprender a aceptar el riesgo es una habilidad de trading que es la más importante habilidad que pueda aprender. Sin embargo, es raro que los traders se enfoquen en su desarrollo o le presten cualquier atención o realicen cualquier esfuerzo para aprenderla. Cuando usted aprende las habilidades de trading de la aceptación del riesgo, el mercado no será capaz de generar información que pueda definir o interpretar como dolorosa. Si la información que genera el mercado no tiene el potencial de causar dolor emocional, no hay nada que evitar. Es solo información diciéndole cuáles son las posibilidades. Esto se llama perspectiva real, que no es sesgada o distorsionada por lo que el miedo de lo que va a ocurrir o no ocurrir es normal. Estoy seguro de que no hay un solo trader que antes de leer este libro no haya abierto operaciones demasiado rápido o antes de que el mercado le haya generado una señal, o demasiado tarde, mucho después de que el mercado ha generado una señal. ¿Qué trader no se ha convencido a sí mismo de no aceptar una pérdida y como resultado, esta se convierte en una más grande, o haber cerrado las operaciones ganadoras demasiado pronto, o se encontró a sí mismo con una operación ganadora pero no tomó ninguna ganancia y luego esta se convirtió en una operación perdedora, o el stop loss se movió acerca de su punto de entrada y el mercado rebota en contra de la dirección? Estos son algunos de los muchos errores que los traders cometen una y otra vez. Estos no son errores generados por el mercado, es decir, estos errores no vienen del mercado. El mercado es neutral, en el sentido de que se mueve y genera información sobre sí mismo, se mueve y proporciona información a cada uno de nosotros con la oportunidad de hacer algo. Pero eso es todo. Los mercados no tienen ningún poder, el cual es única y exclusivamente de cada uno de nosotros, de cómo percibimos e interpretamos la información, o el control de las decisiones y acciones que tomemos como consecuencia de ello. Los errores que menciono son estrictamente el resultado de lo que yo llamo actitudes y perspectivas defectuosas del trading, actitudes defectuosas que fomentan el miedo en lugar de fe y confianza. Creo que no podría exponer con más claridad la diferencia entre los ganadores consistentes y el resto que no sea esto. Los mejores traders no tienen miedo. Ellos no
Lo tienen porque han desarrollado actitudes que les otorgan el mayor grado de flexibilidad mental para circular en la entrada y salida de la operación sobre la base de lo que el mercado está diciendo acerca de las posibilidades y de su perspectiva. Al mismo tiempo, han desarrollado las mejores actitudes que les impiden actuar en forma temeraria. Todo el mundo tiene miedo, en cierta medida. Cuando no están temerosos, ellos tienen la tendencia a convertirse en imprudentes y crean un tipo de experiencia por sí mismos que les causa miedo a partir de ese momento. El 95% de los errores que pueda cometer y que hacen que su dinero se evapore justo delante de sus ojos se derivan de sus actitudes acerca de estar equivocado, perder dinero, dejar pasar oportunidades y dejar dinero sobre la mesa. Estos son los que yo llamo los 4 principales miedos del trader. Ahora, usted puede estar diciéndose, no sé acerca de esto. Siempre he pensado que los traders deben tener un saludable temor de los mercados. Una vez más, se trata de un razonamiento perfectamente lógico, pero cuando de trading se trata, sus miedos actuarán en contra suya de tal manera que causará que la mismísima cosa que usted teme pueda realmente ocurrir. Si usted tiene miedo de equivocarse, el miedo actuará por encima de su percepción de la información del mercado, haciéndolo cometer errores. Cuando tiene miedo, no existen otras posibilidades, no se puede percibir otras posibilidades o actuar sobre ellas correctamente. Incluso si se lograra percibir, ya que el miedo inmoviliza, físicamente hace que nos congelemos o corramos. Mentalmente reduce nuestro enfoque de atención para enfrentar nuestro miedo. Esto significa que los pensamientos, como otras posibilidades, así como otra información disponible del mercado, queden bloqueados. Usted no pensará en todas las cosas racionales que ha aprendido sobre el mercado hasta que se le haya pasado el miedo y el evento que lo produjo haya terminado. Entonces usted pensará, yo sabía esto, ¿por qué no pensé en ello entonces? ¿O por qué no podía actuar sobre ello entonces? Es extremadamente difícil percibir que la fuente de estos problemas es nuestra propia actitud inadecuada, la cual hay que temer por lo traicionera. Muchos de los patrones de pensamiento que afectan negativamente a nuestro trading es una consecuencia natural de la manera en que fuimos educados para pensar y ver el mundo. Estas ideas y estos patrones están tan profundamente arraigados que rara vez se nos ocurre a nosotros pensar que la fuente de nuestras dificultades internas del trading se derivan de nuestro estado de ánimo. De hecho, parece mucho más natural ver el origen de un problema como externo, y en el mercado esto se siente como si el mercado fuera la causa de nuestro dolor, frustración e insatisfacción. Evidentemente, estos son conceptos abstractos y desde luego no algo que a la mayoría de los traders les vaya a interesar. Sin embargo, comprender la relación entre las creencias, actitudes y la percepción es tan fundamental para el trading como aprender a hacer saque en el tenis o como aprender el swing en el golf. Dicho de otro modo, la comprensión y el control de su percepción de la información del mercado es importante solo en la medida que se quiere lograr resultados consistentes. Digo esto porque hay algo más sobre el trading que es tan cierto como la declaración que acabo de hacer. No tiene que saber algo sobre usted mismo o los mercados para ganar en el trading. Al igual que usted no tiene que saber la forma adecuada para hacer un swing de raqueta en el tenis o en el golf a fin de conseguir un buen golpe de vez en cuando. La primera vez que he jugado golf me salieron varios buenos golpes a lo largo del juego, a pesar de que yo no había aprendido alguna técnica en particular, pero mi puntuación fue todavía más de 120 en los 18 hoyos. Obviamente, para mejorar mi puntuación promedio, yo necesitaba aprender la técnica.
Por supuesto, lo mismo ocurre en el trading. Necesitamos la técnica para lograr la consistencia, pero ¿qué técnica? Esto es verdaderamente uno de los aspectos más desconcertantes de aprender de manera efectiva en el trading. Si no tenemos conocimiento o no entendemos cómo nuestras creencias y actitudes afectan nuestra percepción de la información del mercado, esto parecerá como si el comportamiento del mercado fuera el que estuviera provocando la falta de consistencia. Como resultado, la razón nos diría que la mayor manera de evitar pérdidas y convertirnos en ganadores consistentes sería obviamente más información acerca de los mercados. Este razonamiento poco lógico es una trampa que casi todos los traders caen en algún momento en ella y parece tener un sentido perfecto. Sin embargo, este enfoque no funciona. El mercado solo ofrece, a veces conflictivo, muchas variables a considerar. Además, no hay límites para el comportamiento del mercado. El mercado puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. De hecho, cada persona que opera es una variable del mercado y se puede decir que cualquier trader puede causar prácticamente cualquier cosa. Esto significa que no importa cuánto ha aprendido usted sobre el comportamiento del mercado, no importa lo brillante de analista que sea, usted nunca sabrá lo suficiente como para anticipar todas las maneras posibles en que el mercado puede hacerle equivocar o hacerle perder dinero. Así que si tienen miedo de equivocarse o perder dinero, significa que usted nunca aprenderá lo suficiente como para compensar los efectos negativos que estos temores tendrán sobre su capacidad para ser objetivo y actuar sin vacilaciones. En otras palabras, usted no será fuerte ante la incertidumbre constante. La difícil y fría realidad del trading consiste en que cada trader tiene un resultado incierto. A menos que aprenda a aceptar por completo la posibilidad de un resultado incierto, intentará, ya sea consciente o inconscientemente, evitar cualquier posibilidad que pueda ser dolorosa. En el proceso, se somete a sí mismo a cualquier número de costosos errores autogenerados. Ahora, no estoy sugiriendo que no necesitemos alguna forma de análisis de mercado o una metodología para definir oportunidades y que nos permita reconocerlas. Sin embargo, más análisis de mercado no es el camino a resultados consistentes, ya que no resolverá los problemas creados por la falta de confianza, la falta de disciplina o poca concentración. Cuando opera desde la suposición que sí a más o mejor análisis le creará consistencia, esto le conducirá a recabar muchas variables de mercado como sea posible en su arsenal de herramientas de trading. Pero, ¿qué ocurre entonces? Usted estará más decepcionado y traicionado por los mercados una y otra vez porque de algo que no vio o no le dio suficiente importancia. Se sentirá como si no se puede confiar en los mercados, pero la realidad es que no puede confiar en sí mismo. La confianza y el miedo son estados mentales contradictorios que se derivan de nuestras creencias y actitudes para poder desenvolverse en un entorno en el que fácilmente se puede perder más de lo que se pretende arriesgar. Se requiere tener absoluta confianza en sí mismo. Sin embargo, usted no será capaz de lograr esta confianza hasta que haya entrenado su mente para anular su inclinación natural a pensar en formas que son contraproducentes para ser un trader consistentemente exitoso. Aprender a analizar el comportamiento del mercado no es el camino adecuado. Usted tiene dos opciones. Puede intentar eliminar el riesgo aprendiendo tantas variables de mercado como sea posible. Llamo a esto el análisis del agujero negro porque este es el camino de la frustración. O bien, puede aprender a redefinir sus actividades de trading de tal forma que usted acepta realmente el riesgo para que entonces ya no tenga miedo. Cuando haya alcanzado un estado mental en el que verdaderamente acepte el riesgo, usted no interpretará la información sobre el mercado en forma dolorosa.
Cuando haya logrado esto, usted también eliminará la tendencia a racionalizar, dudar, apurarse a apretar el gatillo, esperar que el mercado le dé dinero o que lo salve de su incapacidad de cortar pérdidas. Mientras sea sensible a los errores terrenales que son resultado del razonamiento, justificación, indecisión, esperanza y el salto desesperado, entonces usted no podrá confiar en sí mismo. Si no se puede confiar en sí mismo para ser objetivo y actuar siempre en su propio interés, la consecución de resultados consistentes serán casi imposibles. Al tratar de hacer algo que se ve tan simple puede ser la cosa más exasperante que haya intentado hacer. La ironía es que cuando tiene la actitud apropiada, cuando ha adquirido una estructura mental y puede permanecer seguro de la incertidumbre constante, el trading será tan fácil y simple como usted probablemente pensó que era la primera vez que comenzó. Entonces, ¿cuál es la solución? Tendrá que aprender a ajustar sus actitudes y creencias acerca del trading de tal manera que pueda operar sin nada de miedo, pero al mismo tiempo que pueda mantener una estructura mental para que no le permita volverse imprudente. Eso es exactamente lo que este libro está diseñado para enseñarle a usted. A medida que avance, quiero que tenga presente algo. Para ser el trader exitoso que quiere llegar a ser, haga una proyección de sí mismo y hágala crecer dentro de usted. El crecimiento implica la expansión y aprendizaje, así como la creación de una nueva forma de expresión de uno mismo. Esto es cierto, ya que si usted es ya un trader exitoso y está leyendo este libro, entonces será más exitoso. Muchas de las nuevas formas en que usted aprenderá a expresarse entrarán en conflicto directo con las ideas y creencias que actualmente tiene sobre la naturaleza del trading. Usted puede o no ser consciente de algunas de estas creencias. En cualquier caso, su verdad sobre la naturaleza del trading sostiene que debe mantener las cosas exactamente de la forma en que están, a pesar de sus frustraciones y resultados insatisfactorios. Estos argumentos internos son naturales. Mi objetivo en este libro es ayudarle a resolver estos conflictos tan eficientemente como sea posible. Su deseo a considerar otras posibilidades existen, posibilidades que puede tener presente o no, dándole la necesaria consideración, que hará el proceso de aprendizaje más rápido y sencillo.